en función del tiempo. Y que había un gráfico de velocidad y que les dije que hoy la clase iba a ser sobre eso, sobre velocidad en función del tiempo. Nuestra clase es cortita de hoy, no es larga y es fácil también. Nuestra capacidad resuelve situaciones problemáticas del movimiento rectilíneo uniforme, de la velocidad en función del tiempo y aceleración escalar media. Vamos a tener dos tipos de ejercicio hoy. Indicadores, dice hay 2 puntos, resuelve correctamente los ejercicios y entrega la tarea en la fecha establecida. Ahí tenemos nuestros indicadores. Seguimos con el gráfico, pero el gráfico de ahora es velocidad en función del tiempo. La velocidad de un cuerpo es siempre constante y diferente de cero. Por tanto, el gráfico representativo de la velocidad es una recta paralela al eje de los tiempos. Se tienen dos casos. El primero, por ejemplo, cuando la velocidad es positiva y el otro es cuando la velocidad es negativa. En este caso, la ordenada va a corresponder a la velocidad y el eje de los tiempos, que es el eje X, el eje de la abscisa, le corresponde al tiempo. Y cuando vamos a graficar la velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme, solamente se indica en el gráfico. Por ejemplo, en este caso tenemos un valor positivo, está sobre el eje de los ceros, significa está sobre el eje positivo, y trazamos una línea paralela al eje de los tiempos. No es necesario hacer ni un cálculo. Y en cambio, cuando la velocidad es negativa, es lo contrario. Abajo del cero, sobre el eje Y, se indica el valor negativo y se traza una línea paralela al eje de los tiempos. Ahí ya tenemos las dos formas de graficar, cuando es positivo y cuando es negativo. También tenemos una pequeña observación que dice, hay a veces que tenemos acá ya la velocidad y queremos saber cuántos metros recorrió. Entonces acá nos dice que en el gráfico de la velocidad en función al tiempo, el área, representamos por A, que ven acá, en la figura representa numéricamente el espacio recorrido por el móvil entre los instantes T1 y T2. Entonces acá tengo tiempo 1, tiempo 2. Me forma una figura. Entonces vamos a suponer que esto sea un rectángulo. Entonces voy a decir, el área de la figura es numéricamente igual al espacio recorrido. Es igual a la variación del espacio. Y esto vamos a ver ahora en el ejercicio. ¿Alguna consulta sobre esto que quieran hacer? Y acá ya tenemos un problema de aplicación. Dice, el movimiento de un automóvil en una carretera está representado en la figura. Tenemos nuestra figura que es velocidad en función del tiempo. ¿Qué hay que hallar? ¿Cuál es el espacio recorrido por el automóvil en las primeras 3 horas de movimiento? Y el segundo pide cuál es la velocidad del automóvil en el intervalo de 0 horas a 3 horas. En este caso, primero vamos a analizar nuestro gráfico. Me pide el espacio recorrido. ¿Y qué decía la observación? Que el área de la figura es numéricamente igual al espacio recorrido. Entonces, nos fijamos en nuestra figura de 0 a 2 horas. La velocidad marca 70 kilómetros por hora. Ven que es una línea paralela al eje de los tiempos. Entonces acá tengo un rectángulo. Entonces voy a hacer un cálculo auxiliar donde voy a poner área 1 es igual a largo por ancho. Esto que estoy marcando acá es el largo y de 0 a 2 horas es el ancho, porque 2 menos 0 va a ser 2.
Entonces, 70 por 2 es el área 1 es igual a 140 kilómetros. Luego vemos el área 2. También acá vemos que el tiempo para el área 2 transcurre de 2 horas a 3 horas. Y que su largo va a ser 35 kilómetros. Ven acá. En este gráfico se indican dos gráficos de distintas velocidades. Puede ser que haya cambiado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Para el largo es 35 y el ancho se debe restar. 3 menos 2 me da 1. Entonces, reemplazamos 35 por 1 me da 35 kilómetros. Y para saber el espacio recorrido en las primeras 3 horas, debemos sumar, disculpen, el área 1 más el área 2. Entonces acá tenemos 140 más 35 kilómetros me da la variación de espacio 175 kilómetros. Luego me pida ya la velocidad media del automóvil en intervalo de 0 a 3 horas. Ya tengo la variación de espacio, tengo la variación del tiempo que es 3 horas. Entonces utilizamos la ecuación de velocidad media, que es igual a la variación de espacio sobre variación del tiempo. Y reemplazamos con los datos que tenemos. La variación de espacio es 175 kilómetros dividido el tiempo 3 horas. Entonces nuestra velocidad media va a ser de 58,3 kilómetros por hora. ¿Alguna consulta hasta ahí? De mi parte no, profe. Está sencillita. Analizamos el gráfico. Después esto, en el otro vamos a construir el gráfico en el otro ejemplo que es sencillito. Graficar la velocidad en función del tiempo, espacio es igual a 2 menos 3 por t. ¿Qué es lo que voy a graficar? El valor de la velocidad. ¿Qué va a ser? La velocidad es menos 3 y entonces significa que voy a hacer un plano cartesiano. Le voy a poner el eje Y, que es velocidad en metros por segundo, el eje de los tiempos segundos, que es el eje X. Menos 3 es el valor de la velocidad y voy a indicar debajo del 0, pongo menos 3 y trazo una recta paralela al eje de los tiempos. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna consulta hasta ahí? Parece que se me durmieron todos los chicos, ¿verdad? Ahora vemos la aceleración escalar media, que dice, en casi todos los movimientos de un cuerpo, el valor de la velocidad varía en el transcurso del tiempo. Para hacer un estudio más profundo, el movimiento de un cuerpo, para hacer un estudio más profundo del movimiento de un cuerpo, se necesita saber cuánto varía la velocidad en cada unidad de tiempo, por ejemplo, en cada segundo. A la magnitud física responsable de la variación rápida o lenta de la velocidad se denomina aceleración. Para estudiar la aceleración se considera un punto material recorriendo la trayectoria de la figura. Miren, tenemos una figura, tenemos un carrito, un poco alejado del origen en las posiciones. Entonces llamamos espacio inicial, tenemos velocidad inicial en un tiempo inicial. El carrito se traslada hasta otro punto, llegamos a un espacio final, a una velocidad final que dice acá velocidad 2 y a un tiempo final. Donde la V1 significa velocidad inicial o velocidad en el instante T1, lo que indicamos acá en el gráfico. La velocidad 2 es la velocidad final en el instante del tiempo 2, que es en el tiempo final.
Y la variación de velocidad es la diferencia. Se representa delta V es igual a velocidad 2 menos velocidad 1, que significa variación de la velocidad. Y también tenemos la variación del tiempo, que es el tiempo 2 menos el tiempo 1, que es variación del tiempo. Ahí tenemos que la aceleración escalar media entre los instantes T1 y T2 a la magnitud aceleración media está dada por variación de velocidad sobre variación del tiempo. En el sistema internacional, la unidad de medida de la aceleración es el metros por segundo al cuadrado y también podemos utilizar kilómetros por hora al cuadrado. Y la aceleración dice que es una magnitud que relaciona la variación de la velocidad con el tiempo empleado en esa variación. ¿Alguna consulta hasta acá? Ninguna, profe. Bueno, gracias. Y acá tenemos un problemita de aplicación que dice, la velocidad de un cuerpo varía de 5 metros por segundo a 20 metros por segundo en 3 segundos. Calcule la aceleración escalar media. Nuestros datos es B1, 5 metros por segundo, B2, 20 metros por segundo y la variación del tiempo es 3 segundos. Entonces, ya queremos hallar la aceleración y reemplazamos. La aceleración media es igual a variación del tiempo, variación de velocidad sobre variación del tiempo. Y aceleración media es velocidad 2 menos velocidad 1 sobre variación del tiempo. Y reemplazamos la velocidad 2 y 20 menos 5 dividido 3 va a ser 15 dividido 3 y la aceleración media es 5 metros por segundo al cuadrado. Y ahí termina el ejercicio. ¿Quién, por ejemplo, nos puede dar otro en el enunciado? Por ejemplo? Si a mí me pide, vamos a suponer, despejar D1, que vamos a tener en nuestro libro. Primero debo resolver la resta del tiempo. Voy a tener los datos de la aceleración, la velocidad final, los tiempos, y D1 es la incógnita. Hacemos la resta de los tiempos y el resultado, por ejemplo, si es acá, el 3 va a pasar a multiplicar al valor de la aceleración. Y me queda, por ejemplo, 20 menos velocidad inicial. Entonces ahí vamos a agrupar el 20 con el resultado del producto y despejamos velocidad inicial. Y ahí ya van a tener la respuesta. Luego vamos a mirar nuestro libro. En nuestro libro tenemos la página 30. Empezamos con velocidad media. Dice velocidad media. Velocidad en función del tiempo. Tenemos los gráficos, el ejemplo. Y en la página 31 están los problemas para resolver, que también son cortitos, que tenemos solo estos problemas que estoy compartiendo acá. El primer ejercicio deben hacer 3 gráficos, porque me dice que halle el gráfico para la velocidad en función del tiempo. El primero, su velocidad es 2, significa que van a trazar un plano cartesiano como esto que estoy marcando, no los mismos valores. Van a poner 2, vamos a suponer, en vez del 10. Y traza una línea paralela y ya está. No es necesario indicar los tiempos. ¿Por qué no es necesario? Porque la velocidad es constante en todos los tiempos. No va a variar. Entonces solo se indica. El segundo, la velocidad es negativa. Es menos 4. Significa, vamos a suponer que sea el gráfico debajo del 0, se indica menos 4 y trazan una línea paralela. El tercer gráfico es más 10, la velocidad significa que va a ser parecido al 38. Terminó. En el 38 les pide, tenemos el gráfico de la velocidad en función del tiempo, calcular el espacio recorrido por el móvil en el intervalo de 0 a 5 segundos.
¿Qué decía nuestra observación? Que el área de esta figura va a ser numéricamente igual al espacio recorrido. Entonces ahí van a poner 10 por 5, 50 metros. Terminó el ejercicio. Si quieren usar la formulita, pueden poner delta S igual a B por T, que va a dar la misma respuesta. Tiene el valor de la velocidad y el valor del tiempo. El siguiente gráfico solo es negativa. Hay que hallar el espacio recorrido de 0 a 4 segundos. El ejercicio 40 es igual al ejemplo que hicimos. Tenemos que calcular la velocidad escalar media del automóvil en el viaje. Y ustedes saben que velocidad media es delta S sobre delta T. Significa que tenemos que hallar el área, sumar el área y dividir con 4 horas. Y ahí ya van a tener la respuesta. Y el número 41, ustedes grafican. Van a hacer un gráfico de velocidad en función del tiempo. Y este es el tiempo. Tiene 0,10, 0,20, 0,30, 0,40. Vamos a suponer que este sea 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Y los valores son positivos. También van a usar el eje y vamos a suponer que sea esto. Empiezan con 20, 40, 60. No me pueden poner 20, 60, 20. ¿Tá? Es 20, 40, 60. Significa que el primero va a empezar 20, el segundo gráfico va a ir a 60 y el tercer gráfico baja a 20. Está pero en un mismo gráfico se hace. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿No hay consultita? No, profe. Parece que quedó claro o mis niños están durmiendo. Algo pasa. Al Yo principio entendí, van a profe. estar... Quedó claro, profe. Ah, bueno, qué suerte. Yo creo que me abandonó, se quedaron dormidos. Algo pasó. Luego tenemos la aceleración escalar media. Los problemas de la aceleración escalar media están en la página 33, que es lo que estamos viendo acá. Son 3 problemitas. El primero es una aplicación de fórmula que dice, calcule la aceleración media de un automóvil sabiendo que su velocidad varía de 4 a 12 metros por segundo. En 2 segundos, velocidad inicial, velocidad final y variación del tiempo. El 43 es lo que le estaba explicando hace rato con el ejemplo cuando ustedes tienen que despejar B1. Dice, un trineo tiene una velocidad inicial en el instante 4 segundos. Tiempo inicial significa que es 4 segundos. Y una velocidad de 15 metros por segundo en el instante 9 segundos. Velocidad final 15, tiempo final 9. Sabiendo que la aceleración escalar media en el intervalo de 4 a 9 segundos fue de 2 metros por segundo al cuadrado, calcule el valor de la velocidad inicial. Entonces, usan aceleración es igual a v final menos v inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuánto vale la A? 2 es igual. La velocidad final 15. 15 menos VO dividido. Tiempo final 9 menos tiempo inicial 4. Y ahí ya pueden despejar la VO. El 44 es más fácil aún porque dice un automóvil parte del reposo. Cuando dice parte del reposo significa que la velocidad inicial es 0 y alcanza la velocidad de 25 metros por segundo en 5 segundos. Halle su aceleración media en ese intervalo de tiempo. Aceleración es igual a delta V sobre delta T. 25 dividido 5 termina el ejercicio. Nuestros problemas para nuestra clase es
Desde la página, en la página 31 y la página 33 del libro están los problemas. Desde el ejercicio 37 hasta el ejercicio 44. Son 8 problemitas que son cortas. Que máximo una hoja capaz le lleve. O menos, si escriben chiquito. Y otra cosa, es que siempre yo les escribo que por favor pongan arriba su nombre, su apellido, su curso y su sesión, y después abajo el nombre del trabajo. Por ejemplo, el gráfico de velocidad en función del tiempo y aceleración escalar media. Esto es re importante, gente, que escriban. Tenemos después nuestra bibliografía, que es de Buongiorno, y los problemas que también son de Buongiorno. Muchas gracias. ¿Qué les pareció nuestra clase? Más fácil que la anterior, profe. Sí. La anterior es la cuestión que nosotros teníamos que hacer un cálculo para hallar el gráfico. En este caso, no hicimos ningún cálculo. Pero después, esto nosotros, ¿por qué dimos ya aceleración? Porque la próxima clase vamos a hablar de tipos de movimiento y ya vamos a hablar de movimiento uniformemente variado, que ya es el segundo caso, cuando dice velocidad varía con el tiempo y la aceleración se mantiene constante. Sigue siendo parte de cinemática, pero ahora vamos a cambiar de movimiento. Vamos a dar movimiento uniformemente variado. Después vamos a dar caída libre y así sucesivamente. Profe, una consulta. Sí, te escucho. La clase anterior sería el tema, profe, movimiento rectilíneo uniforme gráficos. Sí, señor. Y este es lo mismo. Movimiento rectilíneo uniforme gráficos, pero ¿a qué le corresponde? Velocidad en función del tiempo. Vamos a compartir el libro, te vamos a mostrar un poquito algo. Vamos a ver, porque viste que en forma digital una vez no miramos todo. Hasta acá nuestra clase. Nuestra clase que viene va a ser a partir de tipos de movimiento. Es para la clase siguiente. Ahí dice, acá repite la hoja había sido. Velocidad en funciones horarias, velocidad en función del tiempo. Y acá ya tenemos los problemas para la clase que viene. Esto también se grafica. ¿Cómo se grafica? Va a ser muy parecido al gráfico de la clase pasada, pero ya va a cambiar las magnitudes. En vez de espacio vamos a usar velocidad, pero es movimiento variado. Nosotros empezamos acá. Vamos a ver, vamos a compartir, vamos a ir retrocediendo. Esto fue nuestra clase. Nosotros empezamos acá, fíjense. Funciones horarias del espacio en función del tiempo. Movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniforme. Antes de eso hicimos velocidad escalar media. Y ahora ven ustedes que damos aceleración escalar media y da la misma forma, pero cambia las magnitudes para resolver, porque ya va a ser un movimiento variado, porque ya va a variar la velocidad. Ya no va a ser constante. Nosotros empezamos con movimiento uniforme. Teníamos nuestra ecuación horaria, que es espacio en función del tiempo. Nosotros en la primera parte que salió en el examen, nosotros le damos valores a todo esto y después podíamos reemplazar el tiempo o el espacio y despejar lo que nos pedía. Y acá están los ejemplos. Luego tenemos lo que salió algo parecido en el examen, pero en vez de estas velocidades yo puse 72 kilómetros para ambos móviles, ¿verdad? Pero era el mismo. Nosotros hicimos acá, de un esquema, se extraen las ecuaciones horarias, se iguala, se despeja el tiempo y luego llegamos a la posición. Y la clase, y acá están los problemas. Y la clase pasada hablamos sobre gráficos, que está dentro del movimiento rectilíneo uniforme.
cuando es progresivo, cuando es regresivo. Y acá nosotros analizamos y construimos el gráfico, que es la misma cosa. Podemos despejar la ecuación horaria, luego igualar las ecuaciones, despejar el tiempo y hallar el espacio de la intersección o el espacio del encuentro. Es lo mismo. Y después viene velocidad en función del tiempo, que es nuestra clase de hoy, que sigue siendo el movimiento rectilíneo uniforme, porque aceleración sigue siendo nula. Y a partir de la aceleración escalar media, que es como para una introducción, para entrar al movimiento variado, se dan cuenta acá, la aceleración se va a mantener constante. ¿Qué relaciona? Dice la variación de la velocidad con la variación del tiempo. O sea que en este ejercicio ya hay variación de velocidad. La velocidad ya no es constante. ¿Qué es lo que vamos a mantener constante? La aceleración. Eso es nuestra clase de hoy. Y la clase que viene ya vamos a ver tipos de movimiento y vamos a entrar acá. Acá repite la hoja en el PDF. Movimiento variado. Ese ya va a ser nuestra clase. Dice aceleración constante y la velocidad varía con el tiempo. Dice acá, en este caso el movimiento se denomina movimiento variado. Si en el movimiento de un cuerpo en intervalo de tiempos iguales, este sufre la misma variación de velocidad escalar, se dice que posee un movimiento uniformemente variado. La aceleración escalar media debe ser constante, diferente de cero e igual a la aceleración escalar instantánea. Esta va a ser nuestra clase. Pero ustedes ya están preparados para dar hasta ahí. Porque la clase de hoy les pareció fácil. Hay para algunos chicos que les parece difícil. Porque ustedes están entendiendo, yo no digo al 100%, más o menos el 60, 50, en algunos casos capaz 40%, pero llegan a entender algo. Ok, profe. ¿Alguna consulta? Sobre la clase anterior, a ver si se puede. ¿Qué pasó sobre la clase anterior? En el ejercicio 35, profe. Ese profe nos pide calcular la velocidad, ya que nos pide también hallar el instante y también la distancia. Y en el ejercicio 35, profe, hallando la velocidad de v, ya estaría bien ya de esa forma para poder hallar. Espera, Ok. el 35 Sí, exactamente. En este 35 vos tenés que hallar la velocidad de A y la velocidad de B, sí o sí. Para hallar la velocidad de A, teníamos que usar velocidad final, espacio final menos espacio inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, que va a ser igual a BA, ¿verdad? Y yo analizo el móvil A. Veo acá que el móvil A parte de 0. Entonces, espacio inicial de A es 0. Tiempo inicial de A, 0. Se va al misil y veo que a los 2 segundos hay una proyección con la posición 300 metros. Significa que el espacio final de A es 300 y el tiempo final de A es 200. Ya que partió los dos de 0, entonces yo puedo decir VA es igual a 300 sobre 2, me da 150 metros por segundo. ¿Está? Luego hacemos la velocidad de V. La velocidad de V me fijo parte de menos 400. Espacio inicial menos 400. Después va el misil V, pero no hay ninguna intersección, ¿verdad? Entonces yo tomo como referencia a los 12 segundos pasa por el origen de las posiciones. Entonces mi espacio final de V va a ser 0 y mi tiempo final va a ser 2. ¿Y cómo va a quedar la ecuación? Velocidad de V es igual a espacio final menos espacio inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Mi espacio final es 0. La ecuación tiene los signos negativos. Pongo menos y dentro de un paréntesis pongo menos. Dividido 2 menos 0. Menos por menos me va a dar positivo 400 y 400 dividido 200, la velocidad de V es 200 metros por segundo. No puede salir negativa. ¿Está?
¿Por qué no puede salir negativa? Porque el gráfico va hacia arriba, significa que es un movimiento progresivo y la velocidad es positiva. Eso tienen que tener en cuenta. No importa que parte de un número negativo, la velocidad tiene que ser positiva. Y al tener las velocidades, ya podés hacer tu ecuación horaria. Espacio de A es igual a espacio inicial más velocidad A por tiempo. Espacio inicial ya sabemos que es 0, entonces tu espacio A es igual a 150t. Y tu espacio de B, tu espacio inicial es menos 400, entonces menos 400 más 200t. Ahí ya puedes despejar el tiempo. Al tener el tiempo ya puedes hallar en qué posición hubo la intersección de los dos misiles. ¿Alguna consulta más? Muchas gracias, profe, por la aclaración. Muy amable. Dale. ¿Otra consulta que tengan, chicos, sobre esto? Profe, en el ejercicio 31 en el gráfico, profe, podemos hacer líneas auxiliares para poder identificar entre el espacio y el tiempo, profe, en dónde se unen. Claro que sí. La intersección, las líneas de punto que hay que hacer. Así como esto. Así mismo. Sí. Ok, profe. Para Tenés que poder hacer, identificar. hijo. Porque en el gráfico, por ejemplo, te indica así en el libro, pero ustedes en su cuaderno es mejor que hagan así con las líneas de punto y que es mucho más fácil. En todos los gráficos debe ser así, profe, o como el libro ya ofrece, ya directamente como el libro no podemos hacer. Yo creo que si ustedes van a graficar, tienen que hacer las líneas de punto. Pero si ustedes esto van a copiar, por ejemplo, del libro, les conviene hacer las líneas de punto para que sea perfecto su gráfico. Si no, va a estar todo carimba, como decimos vulgarmente. Practiquen con los gráficos, con las líneas de física para su plano también. Porque si me hacen todo mi gráfico también todo así, todo que el plano ustedes cómo va a estar. Un ejemplo, profe, el ejercicio 31 nos pide graficar y en ese es lo que podemos hacer con líneas. Y después lo demás podemos hacer Sí, como está claro. en el libro. Sí, puede. No hay ningún problema. Dale, gracias, profe, muy amable. Bueno. ¿Hay alguna otra consulta? Si no hay consulta, vamos a llamar la lista y vamos a compartir nuestro proceso. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Dale. profe.